La mayoría de las personas cree que Adán y Eva simplemente fueron expulsados del paraíso y dejados a su suerte, que Dios les dio la espalda tras la desobediencia y los abandonó para sufrir solos en un mundo hostil. Esta versión popular presenta a un Dios vengativo, duro, que castiga sin misericordia, pero la verdad bíblica cuenta algo muy distinto, una historia mucho más profunda, una historia donde, incluso en medio del juicio, la gracia ya estaba actuando. Cuando lees con atención Génesis capítulo 3, aparecen detalles que casi todos pasan por alto. Dios no abandonó a la primera pareja humana, al contrario, los preparó para la vida fuera del Edén, de maneras que revelan su carácter compasivo. Cada acción divina después de la caída demuestra que el plan de redención ya estaba en marcha. Este no es un relato sobre un Dios cruel, castigando a sus criaturas. Es la primera historia de supervivencia humana, sostenida por la gracia de Dios. Es el comienzo de la larga caminata de la humanidad hacia la restauración, y en cada paso que Adán y Eva dieron fuera del jardín, se refleja nuestra propia experiencia con el pecado y la misericordia. ¿Qué comieron en su primer día lejos del Edén? ¿Cómo durmieron sin la presencia tangible de Dios caminando entre los árboles? ¿Qué sintieron cuando, por primera vez, tuvieron que trabajar la tierra con el sudor de su frente? La Biblia no da respuestas directas, pero deja pistas, y esas pistas revelan verdades que transforman por completo nuestra comprensión del carácter de Dios. Prepárate para descubrir cómo fue realmente la vida de Adán y Eva después del pecado. No es la historia simplificada que te contaron en la escuela dominical. Es más oscura, más dolorosa, pero también mucho más esperanzadora de lo que imaginas. Porque incluso en el exilio, Dios estaba tejiendo el plan de salvación que culminaría siglos después en la cruz. El momento exacto en que Adán y Eva fueron expulsados del Edén marca el verdadero inicio de la historia humana tal como la conocemos. Génesis 3:23 dice: por tanto, el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén, para que labrara la tierra de la cual había sido tomado. No fue un arrebato de ira divina, fue una consecuencia necesaria. El versículo 24 añade un detalle estremecedor: expulsó, pues, al hombre, y puso querubines al oriente del jardín del Edén, y una espada encendida que giraba en todas direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida. La imagen es brutal. Ángeles armados con espadas de fuego, bloqueando el acceso al paraíso. No había retorno. El camino estaba cerrado. Pero aquí aparece algo que pocos notan. Antes de expulsarlos, Dios hizo algo extraordinario. Génesis 3:21 registra y el Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Detente un momento y piensa en esto. Dios mismo sacrificó animales para cubrir la desnudez de quienes acababan de rebelarse contra el derramamiento de sangre registrado en la Biblia en el primer sacrificio, y no fue como castigo, sino como provisión. Las hojas de higuera que Adán y Eva habían usado para cubrirse eran insuficientes. No podían ocultar la vergüenza. Necesitaban algo más duradero, más eficaz. Necesitaban que alguien muriera para cubrir su culpa. Necesitaban sangre derramada. Este acto anticipa toda la narrativa bíblica de redención. Desde el principio, Dios estaba mostrando que el pecado exige sangre, que la vergüenza humana necesita ser cubierta por un sacrificio, y que Él mismo sería quien lo proveería. Las pieles que vistieron a Adán y Eva señalaban hacia el Cordero, que vendría siglos después. Imagina la escena. Dios, el creador del universo, tomando lo necesario para sacrificar animales inocentes. La sangre cayendo sobre una tierra que hasta ese momento solo había conocido vida. El primer testimonio de muerte entrando en la creación, todo para vestir a sus hijos rebeldes antes de enviarlos al exilio. No era solo ropa, era una lección teológica viviente. Era el evangelio predicado por primera vez, no con palabras, sino con hechos. El inocente muriendo por el culpable, la sangre cubriendo el pecado, la provisión divina supliendo una necesidad que ningún esfuerzo humano podía resolver. Cuando Adán y Eva cruzaron las puertas del Edén, vestidos con esas pieles, llevaban sobre sus cuerpos el mensaje de que, aunque Dios juzga el pecado, también provee redención. Cada vez que sentían el peso de esas vestiduras, recordaban que alguien inocente había muerto para que ellos pudieran estar cubiertos, que la muerte había entrado al mundo, pero también la promesa de salvación. La tierra fuera del Edén era radicalmente distinta. Génesis 3:17 y 18 lo describe así: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Adán, que había sido jardinero en el paraíso,
ahora se convertía en agricultor de una tierra hostil. El trabajo que antes era gozo se transformó en lucha. Cada espina que atravesaba su piel le recordaba el precio de la desobediencia. Cada gota de sudor que caía sobre la tierra gritaba la realidad de la caída. La Biblia no especifica exactamente dónde se establecieron tras salir del Edén, pero Génesis 4:16 menciona que Caín habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Esto sugiere que la familia vivía cerca del jardín del cual habían sido expulsados. Podían ver los querubines, podían ver la espada de fuego girando, un recordatorio constante de lo que habían perdido. Imagina el impacto psicológico de vivir con tu paraíso perdido, siempre a la vista. Cara a amanecer, mientras Adán trabajaba la tierra endurecida, podía levantar la mirada y ver el resplandor del jardín que ya no podía tocar. Cara a atardecer, mientras Eva preparaba alimento sobre fuego abierto, recordaba los frutos perfectos que antes crecían sin esfuerzo. El dolor físico era solo una capa del sufrimiento. El dolor emocional era devastador. La vergüenza de haber arruinado la perfección. La culpa de haber introducido la muerte en el mundo. El peso de saber que todo el sufrimiento humano futuro sería consecuencia directa de su decisión en el jardín. Pero había algo más que el trabajo duro. De la tierra. Algo que casi ningún catecismo infantil menciona. Había una batalla diaria contra un enemigo invisible que ahora tenía acceso a sus mentes. Satanás, la serpiente antigua, no desapareció tras el Edén. No fue destruido, no fue silenciado. Siguió allí, acechando, observando, esperando el momento oportuno para sembrar dudas, para susurrar mentiras, para reabrir heridas. Cada pensamiento oscuro que cruzaba la mente de Adán era territorio nuevo. Nunca antes había conocido la duda. Jamás había experimentado el miedo paralizante. Nunca había sentido la ira ardiendo en su interior. Todas esas emociones eran consecuencias directas de la caída, y ahora debía aprender a convivir con ellas sin manual de instrucciones. Eva enfrentaba sus propias batallas. Génesis 3:16 había declarado: multiplicaré en gran manera tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Esto no era solo una referencia a incomodidad física. Era el anuncio de que la función más sagrada de su existencia, traer vida al mundo, ahora estaría marcada por la agonía. Cuando Eva quedó embarazada por primera vez, no existían libros de preparación, no había médicos, no había anestesia, no había nadie que le explicara qué esperar. Solo estaba la promesa divina de dolor multiplicado. Y cuando llegó el momento del nacimiento de Caín, Eva experimentó algo que ninguna mujer había sentido antes. El primer parto humano debió ser indescriptible, no solo por el dolor físico, que debió ser devastador, sino por la carga emocional. Cada contracción le recordaba que ese sufrimiento era consecuencia directa de su desobediencia. Cada grito era el eco del pecado atravesando la historia humana. Génesis 4 registra: en el hombre conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Incluso en medio del dolor, Eva reconocía la mano de Dios. Incluso mientras sufría, veía provisión. Había esperanza mezclada con lágrimas. El nombre Caín significa adquirido o poseído. Algunos eruditos creen que Eva pensó que este hijo podría ser el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15, cuando Dios dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Y si Caín era el prometido? ¿Y si él sería quien aplastaría la cabeza de la serpiente? La tragedia es que no lo fue. De hecho, Caín se convertiría en el primer asesino de la historia humana. Pero eso vendría después. Por ahora, Adán y Eva tenían un hijo, tenían esperanza. Tenían una razón para seguir viviendo, a pesar del exilio. La vida continuaba fuera del Edén. El versículo siguiente diciendo: después dio a luz a Abel. Su hermano Nabel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Dos hijos. Dos destinos que marcarían la historia humana para siempre. Y sus padres, Adán y Eva, tenían que criarlos en un mundo caído, sin modelo de paternidad que seguir. ¿Cómo le explicas a tus hijos que el mundo no siempre fue así? ¿Cómo les hablas de un jardín perfecto que existió, pero que ellos nunca conocerán? ¿Cómo les enseñas acerca de un Dios que caminaba entre los árboles, cuando ahora su presencia se siente distante? Estas eran las preguntas que atormentaban a Adán y Eva mientras criaban a Caín y Abel. La educación espiritual de sus hijos debió ser la tarea más difícil de sus vidas. Tenían que enseñarles sobre el pecado que ellos mismos habían introducido. Tenían que explicar por qué el trabajo era duro,
¿Por qué la tierra producía espinas? ¿Por qué ahora los animales se mataban entre sí? Y aún así, tenían que transmitir el conocimiento de Dios a una generación que nunca había experimentado el Edén, y lo hicieron. Sabemos que lo hicieron porque Génesis 4:3 y 4 nos dice: aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Ambos sabían que debían ofrecer sacrificios. Alguien les había enseñado. Ese alguien eran Adán y Eva. Ellos transmitieron el conocimiento del Dios verdadero. Enseñaron que acercarse a Dios requería sacrificio, que el pecado tenía un costo, que la adoración era necesaria. En un mundo sin escrituras escritas, sin templos, sin sacerdotes, Adán y Eva fueron los primeros maestros de la fe. Pero aquí aparece una ironía dolorosa. A pesar de haber enseñado correctamente, a pesar de haber transmitido la verdad, uno de sus hijos la rechazaría. Caín presentó una ofrenda inadecuada y cuando Dios la rechazó, en lugar de arrepentirse, dejó que el resentimiento lo consumiera. El resultado fue impensable. Génesis 4:8 registra el momento más oscuro de esta historia familiar y Caín se levantó contra su hermano Abel. Y lo mató. Las palabras son breves. El impacto es devastador. El primer ser humano que murió no fue por enfermedad, no fue por vejez, murió asesinado por su propio hermano. La sangre de Abel clamó desde la tierra. ¿Dónde estaban Adán y Eva cuando sucedió? ¿Escucharon el grito de Abel? ¿Vieron el acto? ¿O llegaron después y encontraron el cuerpo sin vida de su hijo? La Biblia guarda silencio, y ese silencio es ensordecedor. El dolor de perder a un hijo de esa manera está más allá de las palabras. Eva, que había dado a luz a Abel con dolor multiplicado, ahora lo perdía de la forma más violenta posible. El niño que había amamantado, que había visto crecer, que había enseñado a caminar, yacía muerto por la mano de su otro hijo. ¿Cómo se sigue viviendo después de algo así? Y Adán, que había caminado con Dios en el frescor del día, ahora tenía que cavar la primera tumba humana. Tenía que cubrir con tierra el rostro de su propio hijo. La muerte que había entrado al mundo por su pecado ahora se llevaba lo que más amaba. Pero la tragedia no terminó ahí. Génesis 4:16 dice: salió pues Caín de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod. Al oriente del Edén Caín se fue. Uno de sus hijos había muerto. El otro estaba perdido. En un solo día, Adán y Eva perdieron a ambos. La primera familia de la humanidad quedó destrozada. El silencio en su hogar debió ser insoportable. Las voces que antes llenaban la casa ahora solo existían en el recuerdo. El futuro que habían imaginado para sus hijos se evaporó en un acto de violencia fratricida. ¿Cuánto tiempo duró el duelo? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? La Biblia no registra sus lágrimas, pero podemos estar seguros de que las hubo. Lágrimas por lo que se perdió, por lo que nunca sería, por el jardín que no volverían a ver, por los hijos que ya no estaban. Y aún así, en medio de esta oscuridad absoluta, algo inesperado ocurrió. Génesis 4:25 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo, en lugar de Abel, a quien mató Caín. En la vida continuaba. La esperanza volvía a respirar. Set no fue solo un hijo más, fue un regalo divino en medio del duelo. Su nombre significa puesto o concedido. Eva lo vio como una compensación por la pérdida de Abel. Y tenía razón. Dios no había terminado con ellos. Set se convertiría en el ancestro de Noé y eventualmente del Mesías mismo. A Trav's DL. La línea de la promesa siguió avanzando hasta llegar a Jesucristo. Esta es la primera gran lección de la vida de Adán y Eva. Después del Edén, Dios no abandona a sus hijos, incluso cuando enfrentan las consecuencias de su pecado. Incluso en el exilio, Dios sigue proveyendo. Incluso en la pérdida más devastadora, Él continúa tejiendo redención. Set no era solo un reemplazo de Abel, era una señal clara de que el plan divino seguía vivo. Génesis 4:26 añade: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enosán. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Esta frase es profunda. La adoración comunitaria aparece en la tercera generación después de Adán. La familia creció, la fe se transmitió. El conocimiento de Dios no murió con Abel, pero surge una pregunta inquietante. Si los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor en los días de Enos, ¿qué había sucedido antes? Había habido un tiempo de silencio espiritual. Tras la muerte de Abel, se había apagado momentáneamente la adoración debido al dolor.
es posible y es profundamente humano. Cuando la tragedia golpea, cuando el alma se quiebra, muchos se alejan de Dios en lugar de acercarse. Adán y Eva pudieron haber atravesado ese valle oscuro, pero con el nacimiento de Enós y el resurgir de la adoración, vemos un retorno a la fe, un recordatorio de que Dios sigue siendo fiel, incluso cuando nosotros vacilamos. La Biblia nos da otro dato impactante sobre Adán en Génesis 5:3, dice: y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set an 130 años. Eso significa que Adán vivió más de un siglo, cargando el dolor de haber perdido a Abel y a Caín. El pasaje continúa: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió 930 años de vida. Casi un milenio de existencia, siglos contemplando las consecuencias de una sola decisión, siglos viendo cómo el pecado que introdujo se expandía como una sombra sobre la humanidad. Adán vivió lo suficiente para ver nacer, crecer y morir a múltiples generaciones de sus descendientes. Fue testigo de cómo la maldad se multiplicaba en la tierra. Vio al mundo avanzar lentamente hacia la corrupción que, tiempo después, culminaría en el diluvio. Cada muerte era un recordatorio de su fracaso original. Cada funeral confirmaba la advertencia divina: en el día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte reinaba, y Adán lo veía todo. Nietos, bisnietos, tataranietos, todos enfrentando la mortalidad por causa de una sola transgresión. ¿Cómo cargas con ese peso durante 930 años? ¿Cómo miras a tus descendientes sabiendo que su sufrimiento está ligado a tu decisión? ¿Cómo encuentras paz cuando el mundo que arruinaste se vuelve cada vez más oscuro? Estas preguntas debieron acompañar a Adán cada día de su larga vida. Y sin embargo, aquí está lo extraordinario. A pesar del peso aplastante de la culpa, Adán continuó. Siguió viviendo, siguió teniendo hijos, siguió adorando, siguió transmitiendo el conocimiento de Dios. No se rindió, no se suicidó, no maldijo a Dios y murió. Persistió en fe, esperando la redención prometida. Esta es la segunda gran lección de la vida. Después del Edén, el arrepentimiento verdadero no termina en desesperación, sino en esperanza. Adán pudo haber pasado siglos hundido en la amargura, pero en cambio dedicó su vida a construir un legado de fe que conduciría eventualmente al Redemptor. Génesis 5 es un capítulo fascinante. Traza la genealogía desde Adán hasta Noé, y en cada generación se repite la misma frase: y murió. Set vivió y murió. Enós vivió y murió. Cainán vivió y murió. La muerte dominaba, a nadie escapaba, excepto uno. Génesis 5:24 dice: encaminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios en Enoc, bisnieto de Set y tataranieto de Adán. No murió, An fue trasladado. Hebreos 11:5 lo confirma. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte. Esto ocurrió mientras Adán aún vivía. Imagina el impacto de este evento en él. Durante siglos solo había visto muerte. Generación tras generación caía bajo la maldición. Y de pronto, uno de sus descendientes es llevado por Dios sin experimentar la muerte. Era una grieta en la maldición, una señal de que la muerte no tendría la última palabra. Enoc caminó con Dios. Esto es clave. Adán había caminado con Dios en el Edén, pero esa intimidad se perdió tras la caída. Ahora, generaciones después, uno de sus descendientes recuperaba esa cercanía tan profunda que Dios simplemente se lo llevó. La restauración era posible. Este acontecimiento debió reavivar la esperanza en el corazón envejecido de Adán. Él le recordó que, aunque había caído, aunque había perdido el paraíso, Dios no había abandonado su propósito de habitar con la humanidad. Enoc era la prueba viviente, o mejor dicho, trasladada, de que la comunión con Dios podía restaurarse. Pero la vida continuaba. Adán seguía envejeciendo. El cuerpo creado para vivir eternamente se deterioraba. Los huesos se debilitaban. La vista se apagaba. El oído fallaba. Cada síntoma era un recordatorio constante del árbol prohibido y de la elección que lo cambió todo. Eva también envejecía. Aunque la Biblia no registra su edad al morir, seguramente vivió siglos. Juntos, Adán y Eva envejecieron. Juntos recordaban el Edén. Juntos lloraban lo perdido. Juntos criaban generaciones. Unidos en el exilio, unidos en la esperanza, hablaban del jardín. Contaban historias a sus nietos sobre los árboles que daban frutos sin cesar. Describían cómo era escuchar la voz de Dios caminando en el huerto. Mantuvieron vivo el recuerdo del paraíso, para que las generaciones futuras supieran
que se había perdido y que Dios prometía restaurar. Esa historia se preservó, se transmitió de generación en generación hasta que siglos después Moisés la escribió, y todo comenzó con ellos. Adán y Eva fueron los primeros predicadores del Evangelio, los primeros en declarar que, aunque el pecado había entrado, la salvación vendría. Génesis 3:15 fue su ancla. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Era la primera profecía mesiánica, la promesa de un Salvador que vendría de la simiente de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente. Vivieron aferrados a esa promesa. Cada hijo varón traía consigo la posibilidad de ser el prometido. Caín no fue Anset, tampoco Nenós no fue. Las generaciones pasaban y el Mesías no llegaba, pero la promesa permanecía, y ellos la transmitieron fielmente. Esta es la tercera gran lección: la fe verdadera espera. Adán no cayó fulminado el mismo día en que mordió el fruto, pero desde ese instante comenzó a morir. El tiempo, que hasta entonces era un aliado, se volvió enemigo. Cada amanecer lo empujaba un paso más hacia el polvo. La sentencia no fue inmediata, fue peor, fue lenta, porque morir no siempre es dejar de respirar. A veces es aprender que todo se rompe. Eva murió también. La madre de todos los vivientes cargó con el peso de haber traído vida a un mundo herido. Parir ya no fue celebración, fue dolor. Amar ya no fue refugio, fue riesgo. Vivir ya no fue inocente, fue cansancio. Y un día, como Adán, cerró los ojos y regresó a la tierra de la que había sido tomada. Así comenzó la historia humana, no con una corona sino con una tumba, no con un trono sino con una expulsión. El Edén quedó atrás, no como castigo, sino como misericordia. Dios colocó querubines y una espada encendida, no para humillar al hombre, sino para impedir algo peor, aunque viviera eternamente en su estado caído. El acceso al árbol de la vida fue cerrado porque la muerte, paradójicamente, se volvió una pausa necesaria, un alto en seco, para que el mal no fuera infinito. Desde Adán, todos nacimos con la misma herencia. No aprendimos a morir, nacimos muriendo. La muerte no es un evento al final de la vida, es una condición que la acompaña desde el inicio. Cada enfermedad, cada despedida, cada cementerio es un eco del Edén perdido. Cada lágrima humana es una memoria genética del paraíso que ya no tocamos, pero que seguimos recordando sin saber por qué. Sin embargo, Dios nunca improvisó finales. Mientras el primer Adán caía en un huerto, el cielo ya estaba escribiendo otro huerto en el futuro, porque Dios no responde al pecado con abandono, sino con promesa. No con silencio eterno, sino con un plan que atraviesa siglos. Pablo lo entendió con una claridad que quema. Lo dijo sin poesía, sin rodeos. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. El primer Adán fue hecho alma viviente. El último, Adán Espíritu, que da vida. Cristo no vino como una mejora del sistema. No vino a pulir al viejo Adán. Vino como reemplazo. Donde el primer Adán falló rodeado de abundancia, el segundo venció rodeado de hambre. Donde el primero cayó en un huerto perfecto, el segundo resistió en un desierto implacable. Donde Adán tomó del árbol prohibido buscando ser como Dios, Cristo colgó de un árbol maldito siendo Dios. Donde Adán se escondió al escuchar la voz del Creador, Cristo avanzó hacia la cruz sin huir. El Edén se perdió en un jardín. La redención comenzó en otro. Getsemaní no es un detalle menor, es un espejo invertido. En el primer huerto, Adán dijo con su acto, no se haga tu voluntad. En el segundo huerto, Cristo dijo con sangre, no se haga la mía, sino la tuya. Allí no cayó un hombre, allí se levantó una humanidad. El primer Adán extendió la mano y trajo muerte. El segundo Adán extendió los brazos y la cargó. Cristo murió, pero no murió como Adán. Adán murió porque el pecado lo alcanzó. Cristo murió porque decidió entregarse. Nadie le quitó la vida, Él la entregó. La muerte no lo venció, lo atravesó, y al hacerlo, se rompió por dentro. La cruz no fue un accidente histórico, ni un error judicial. Fue el punto exacto donde Dios resolvió el problema que comenzó en Génesis. El pecado entró por un hombre, la vida regresó por otro. La desobediencia abrió la herida. La obediencia la cerró. Pero la historia no termina en una cruz, ni siquiera en una tumba vacía, porque la Biblia no empieza con muerte. Empieza con un jardín, y tampoco termina con muerte. Termina con otro jardín. Juan lo vio no como metáfora, no como símbolo poético, lo vio como realidad futura. Un río de agua viva fluyendo desde el trono de Dios. El árbol de la vida otra vez.
accesible, no para un solo hombre, sino para una multitud redimida. Las hojas del árbol ya no son prohibición, son sanidad. La espada encendida ya no existe. La expulsión terminó. El Edén no fue destruido, fue postergado, y el segundo Adán no solo nos perdonó, nos devolvió a casa. En el Edén original, Dios caminaba con el hombre al atardecer. En el Edén restaurado, Dios habita con los hombres para siempre. Ya no hay noche, ya no hay llanto, ya no hay muerte, porque la muerte fue derrotada no con fuerza, sino con entrega. La pregunta final no es teológica, is personal. ¿Sigues viviendo como hijo del primer Adán, marcado por la culpa, el miedo y la separación? ¿O ya aceptaste la vida del segundo Adán, marcada por la gracia, la restauración y la promesa? Porque todos nacemos en Adán, pero no todos mueren en Cristo. La historia no termina cuando Adán muere. La historia termina cuando Cristo reina, y tú no estás escuchando esto por casualidad. Esta historia todavía te está buscando. Si algo dentro de ti despertó, si sentiste que esto no es solo pasado sino destino, déjalo en los comentarios. Escribe con fe, sin miedo. Vuelvo al Edén. Suscríbete, porque la Biblia no es un libro antiguo, es una historia viva, y aún no ha dicho su última palabra.